Bueno, pues vamos a ver ahora cómo se teje paso a paso. Yo voy a utilizar un ganchillo de 4 milímetros y el algodón de DMC, que me recomienda tejerlo el fabricante con un ganchillo de 3 milímetros. ¿Vale? Yo siempre suelo utilizar ganchillos más grandes de lo que me recomienda el fabricante porque me gusta que quede con movimiento las prendas. Bueno, pues ya tengo las cadenas de base. En mi caso tengo 17 cadenas, que son 16 múltiplo que 4 más 1. ¿Vale? Como aquí no tenemos que hacer las cadenas de subida que ya están en el múltiplo de 4 más 1, me dice que tengo que hacer 2 cadenas de subida sobre la última cadena que cuenta como punto. Entonces si haces 2 cadenas de subida para el punto alto como yo, son 1, 2, 3 y en la cuarta el punto alto. Y si haces 3 serían 1, 2, 3, 4 y en la quinta el punto alto. ¿Vale? Yo como hago 2 cadenas de subida voy a hacer 1, 2, 3 y en la cuarta cadena voy a tejer un punto alto. Esto sería así. Contamos hacia atrás. 1, 2, 3 y en esta, que es la cuarta, un punto alto. Ahora tengo 2 cadenas al aire, salto una cadena y en la siguiente punto bajo. 2 cadenas al aire, salto una cadena y en la siguiente punto alto. Son 2 cadenas al aire, salto una cadena y en la siguiente punto bajo. 2 cadenas más al aire, salto una cadena y en el siguiente punto alto. Y esto lo voy a repetir hasta llegar al final, donde me deben quedar 2 puntos altos. Repito. 2 cadenas, salto una cadena y en la siguiente punto bajo. 2 cadenas al aire, salto una cadena y en la siguiente punto alto. Salto una cadena y en la siguiente punto bajo. Y hago las 2 cadenas al aire. 2 cadenas al aire, salto una cadena y en la siguiente punto bajo. Y ahora cadena al aire, 2 cadenas al aire. Y ahora me deben quedar 3 puntos, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Salto una y en las 2 últimas que me quedan hago 2 puntos altos, uno en cada cadena, 1 y 2. Y así es como debe quedar la primera vuelta. Después de esta vuelta que acabamos de hacer, nos toca hacer 2 puntos bajos sobre los 2 últimos puntos altos que hemos hecho, 3 cadenas al aire, punto bajo sobre punto alto, 3 cadenas al aire, punto bajo sobre punto alto y así hasta llegar al final donde terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Entonces hacemos una cadena de subida que solo da altura, no cuenta como punto. Y en el primer punto alto que tenemos, este de aquí, hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente, tejemos otro punto bajo. Y ahora hacemos 3 cadenas al aire. 1, 2, 3. Vamos al punto alto y hacemos un punto bajo. 3 cadenas al aire, 1, 2, 3 y sobre punto alto hacemos punto bajo. 3 cadenas al aire y así hasta llegar al final. Cuando llegamos al final nos encontramos los 2 últimos puntos altos. Uno es el punto alto como tal y el siguiente son las cadenas de subida. Entonces aquí hacemos
un punto bajo y en las cadenas de subida, en la segunda o en la tercera, según estés haciendo, hacemos un punto bajo. Y así tenemos la segunda vuelta terminada. Para subir a la siguiente vuelta tenemos que subir con 2 cadenas de subida y volteamos. Esta de aquí, esta vuelta que vamos a hacer ahora. Punto alto sobre punto bajo, 2 cadenas, punto bajo en el medio de las cadenas de la vuelta anterior y así hasta llegar al final. Es lo mismo que hemos hecho en la primera vuelta, con la única diferencia de que el punto bajo lo podemos coger rodeando la cadena en vez de hacer metiendo por medio de la cadena, ¿vale? Pero es lo mismo. Entonces tenemos las cadenas de subida, vamos al siguiente punto, que es este de aquí, ¿vale? Y hacemos un punto alto. Ahora 2 cadenas al aire y hacemos el punto bajo en el medio de las cadenas. Podemos hacerla en la cadena, pasando por medio de la cadena, de esta manera, o podemos hacerla, me habéis hecho una cadena, 2 cadenas al aire, o podemos hacerla rodeando la cadena, de esta manera. Pasamos el ganchillo por debajo, cogemos la hebra y la sacamos. Y hacemos el punto bajo. 2 cadenas al aire y punto alto sobre punto bajo. 2 cadenas al aire, punto bajo sobre cadenas. 2 cadenas al aire y punto alto sobre punto bajo. Y así hasta llegar al final. 2 cadenas al aire, ya estoy llegando al final. Y hago en las cadenas punto bajo, 2 cadenas al aire y sobre los puntos bajos puntos altos, que son 2. 1 y 2. Ya tenemos la tercera vuelta terminada. Vamos a hacer la cuarta. La cuarta vuelta es igual que la segunda. Vamos a repetir esta segunda vuelta y después haremos 2 vueltas de puntos bajos. Para subir a la siguiente vuelta, como tenemos que hacer un punto bajo, hacemos una cadena de subida y volteamos. Tejemos punto bajo sobre el punto alto, sobre el primer punto alto, vamos al siguiente punto alto y tejemos otro punto bajo y hacemos 3 cadenas al aire y hacemos el punto bajo sobre el punto alto siguiente. Y repetimos hasta llegar al final, 3 cadenas al aire y punto bajo sobre punto alto. 3 cadenas al aire y punto bajo sobre punto alto. Vamos a las cadenas de subida y tejemos el último punto bajo. Vamos a hacer las vueltas de puntos bajos. Son 2 vueltas de puntos bajos, entonces tendremos que hacer un punto bajo sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Hago la cadena de subida para dar altura. Esta cadena no cuenta como punto y tejo un punto bajo sobre el último punto bajo. Voy al siguiente y otro punto bajo. Ahora aquí tengo 3 cadenas al aire. Voy a hacer un punto bajo en cada cadena. Puedes rodear las cadenas de esta manera o tejer el punto enganchando en la cadena. Yo en este caso lo hago así. Ahora, punto bajo sobre punto bajo y en el hueco que tenemos hay 3 cadenas, por lo que tengo que hacer 3 puntos bajos.
1, 2 y 3. En el punto bajo hago otro punto bajo y en las 3 cadenas hago 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y esto hasta llegar al final. Cuando llegues al final te quedarán 2 puntos bajos donde hay que hacer otros 2 puntos bajos. 1 y 2. Puedes poner el marcador en el primer punto que hagas para no perderte. Y así es como va quedando. Ahora la siguiente vuelta también es de puntos bajos, por lo que hacemos cadena de subida y punto bajo sobre el último punto bajo. Si tienes dificultad para encontrar cuál es el último punto, este sería el primero que tendrías que marcar. Ponemos aquí el marcador y ya no nos perdemos. Ya sabemos que al final de esta vuelta, este es el último punto que hay que tejer, o sea, al final de la siguiente vuelta. En el siguiente punto, un punto bajo. Esta vuelta es súper fácil porque es un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior. Y así es como quedan las dos vueltas de puntos bajos. 1 y 2. Y ahora vamos a repetir lo que hemos hecho en la parte de abajo. Vamos a repetir lo que hay entre los puntos bajos y los puntos bajos, que es lo que hemos hecho aquí, que son 1, 2 y 3 vueltas. Entonces, la siguiente son 2 cadenas, o sea, sí, 2 cadenas de subida y en el siguiente punto, punto alto. Ahora 2 cadenas al aire, saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. 2 cadenas al aire, saltamos un punto y en el siguiente punto alto. 2 cadenas al aire, saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. Y así es como va quedando. Saltamos un punto, punto alto. Cadenas, punto bajo. Cadenas y cuando llegamos al final, 2 puntos altos. 1 y 2. Hacemos cadena de subida, volteamos y punto bajo. Punto bajo. Ahora estamos repitiendo esta vuelta, que son las cadenas, las 3 cadenas al aire acompañadas del punto bajo. Entonces hacemos 1, 2, 3 cadenas al aire, punto bajo sobre el punto alto. En esta vuelta siempre tejemos los puntos bajos sobre los puntos altos. 1, 2, 3 y punto alto sobre punto bajo. Y cuando llegamos al final hacemos 2 puntos bajos. Uno en el último punto alto y el otro en la segunda cadena de subida. Está aquí. Y ahora repetimos la vuelta anterior, que es esta. Subimos con 2 cadenas de subida, volteamos y hacemos punto alto sobre el punto bajo, 2 cadenas al aire, punto bajo en medio de las cadenas, 2
cadenas al aire y punto alto sobre punto bajo. Repetimos, 2 cadenas al aire, punto bajo en las cadenas, 2 cadenas al aire, punto alto sobre punto bajo. 2 cadenas al aire, punto bajo en medio de las cadenas y 2 cadenas al aire, punto alto en el último punto bajo y otro punto alto en el siguiente. Bueno, en este caso tenemos 2 puntos bajos, ¿vale? Y ahora repetimos otra vez la vuelta de las cadenas, de las 3 cadenas al aire. Cadena de subida, volteamos y punto bajo en el primer punto. Vamos al siguiente punto alto y hacemos otro punto bajo. 3 cadenas al aire y hacemos punto bajo sobre punto alto. 3 cadenas al aire y punto bajo sobre punto alto. 3 cadenas al aire y punto bajo sobre punto alto y punto bajo en la segunda cadena de subida. Y con esto terminamos la vuelta y la secuencia. Y esto es lo que repetiríamos todas las veces hasta tener el alto o el ancho necesario, ¿vale? Esta es la secuencia que repetimos, las 2 vueltas de puntos bajos y el resto de vueltas, que son 1, 2, 3 y 4. En total la secuencia son 6 vueltas. Cuando queramos hacer disminuciones, vamos a aprovechar en las vueltas de puntos bajos para hacer estas disminuciones para, por ejemplo, darle la forma al cuello. Lo único que tenemos que tener en cuenta es hacer las disminuciones de 4 en 4 para que luego nos cuadren los puntos. Por eso lo mejor es aprovechar las vueltas de puntos bajos y disminuir 2 puntos bajos en la primera vuelta y otros 2 puntos bajos en la siguiente. Así el resto de vueltas te cuadrará con los puntos que necesitas. Entonces haríamos lo siguiente. Subimos con cadena, esta es la vuelta de puntos bajos, y un punto bajo en cada punto. En esta primera vuelta ya voy a quitar 2 puntos bajos, ¿vale? Por lo que terminaré 2 puntos bajos, 2 puntos antes. En las cadenas dejo 3 puntos bajos, sobre los puntos bajos, punto bajo. Entonces, estos 2 puntos bajos me los voy a saltar, que son los últimos. 1, 2 y 3. En esta primera vuelta ya me salto esos 2 puntos bajos. Entonces, hago cadena de subida, meto el ganchillo por el primer punto bajo y deslizo. Voy al siguiente y vuelvo a deslizar. Deslizo 2 puntos. Y ahora que ya he deslizado 2 puntos, voy a hacer punto bajo y punto bajo, así hasta llegar al final. Y en total he disminuido 4 puntos. Y la siguiente vuelta, en vez de tejer hasta el final, tejería hasta el último punto bajo, que es este de aquí. Pues voy a hacer la vuelta entera y la siguiente vuelta. Subimos a la siguiente vuelta con 2 cadenas de subida y punto alto. Ahora 2 cadenas al aire, saltamos un punto, en el siguiente punto bajo. 2 cadenas al aire, punto alto, saltamos un punto en el siguiente. 2 cadenas al aire, saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. Ahora 2 cadenas al aire y ya me quedan 1, 2 y 3, ¿vale? Estos son los puntos que hemos deslizado, por lo que me quedan 1, 2 y 3 puntos bajos, ¿vale? Entonces
salto 1, en el siguiente punto alto y en el siguiente otro punto alto. Y de esta manera ya he disminuido esa parte de aquí. Como veis, queda bastante escalón y lo podríamos disimular pues de otra manera. Por ejemplo, haciendo ese punto alto que acabamos de hacer, podemos hacerlo en el primer punto que hemos deslizado. Y de esta manera nos queda menos escalón. En la siguiente vuelta haríamos 2 puntos bajos y repetiríamos la secuencia. Así hasta el tener el tamaño necesario.